Que Dios los bendiga hoy y siempre ricamente. Es un gran placer y una gran bendición estar nuevamente con ustedes trayéndoles el mensaje de la palabra de Dios. En esta ocasión, hermanos, quiero hablar sobre el libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Pero hoy vamos a ir hablando del verso 21 en adelante. Sí, vamos a darle continuación. Recuerden que la otra predicación que dimos fue en el mismo libro de Efesios, capítulo 1, desde el primer verso al verso 20. Hoy es del verso 21 en adelante, al finalizar el capítulo de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Sí, es que, amados, vamos a hacer una oración. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios de gracia, de amor y misericordia, Dios del cielo y de la tierra, ponemos este mensaje, Señor, en tus manos, esta palabra que le vamos, Señor, a hablar a la iglesia, al matrimonio, al pueblo, en el nombre de Jesús, dándote gracias, declarando, Señor, pidiéndote que sea de gran bendición para la iglesia, gran bendición para los matrimonios, para las familias. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Aquí, amados hermanos, Pablo les está, ¿verdad?, escribiendo en la carta a los Efesios. Y les está diciendo aquí, comenzando de Efesios capítulo 5 y verso 21 en adelante, dice: sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Sí. Pablo sigue hablando del temor de Dios, ¿sí? De que estemos sujetados los unos a los otros, ¿verdad? Pero él está diciendo cómo. Le está diciendo a los efesios que estemos sujetados en el temor de Dios, porque hay mucha diferencia estar sujetado, pero no estar en el temor de Dios. Hermanos, pero aquí Pablo está diciendo que esa sujeción, que esa forma de estar sujetado sea en el temor de Dios. Sí, dice Pablo en el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Sí, gloria al Señor. Aquí ya va Pablo ilustrando más su mensaje a los efesios. Aquí ya está diciendo él que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿sí? Pero que esa sujeción no sea una sujeción normal, que eso de estar sujetas a sus propios maridos no sea, amados hermanos, algo nada más por estar sujetos o nada más así. Pero está diciendo aquí que estén sujetas las casadas a sus propios maridos como al Señor. ¿Sí? ¿Se fija, amados hermanos? ¿Por qué está hablando Pablo así a los efesios, hermanos? ¿Por qué dice que estén sujetas como al Señor? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la sujeción a Dios, el estar sujetos a Dios, el estar sujetos a su palabra, es la máxima bendición que pueda recibir el humano. El estar sujeto a Dios, a su palabra, amados hermanos, es la fuente de bendiciones de Dios, la fuente de gracia y de amor, y la fuente de un ambiente bendecido donde quiera que esté. En este caso, hermano, hablando, ¿verdad?,
la palabra de Dios de las casadas, sujetas a sus maridos, ¿verdad? Como al Señor. Dice el verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Gloria al Señor. Y Él, gloria a Dios, ¿verdad? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Él es el que da la salud del cuerpo. Gloria al Señor. Aleluya, ¿verdad? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿sí? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Es por la cual la iglesia tiene su función. Es por la cual la iglesia, hermano, puede estar toda sujetada, puede estar en esa sujeción, en un orden de Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia, es la cabeza del pueblo de Dios. Y si la iglesia está sujeta a Cristo, amados hermanos, entonces, ¿verdad? Ahí está entonces el orden de Dios. Allí hay orden de Dios. Ahí, hermano, entonces es la palabra de Dios caminando. Ahí entonces están las bendiciones grandes, abundantes de nuestro Dios. Sí, gloria al Señor. Dice el verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿Sí? Ve cómo Pablo sigue hablando en su carta a los Efesios y diciéndoles que así como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿verdad? Aquí Pablo está poniendo un ejemplo a las que están casados, ¿verdad? El ejemplo es así, ¿verdad? Como la iglesia está sujeta a Cristo. Nosotros somos la iglesia. Todo lo que hemos, hermanos, aceptado a Cristo como nuestro único Salvador, que lo hemos invitado a nuestro corazón y hemos tenido la experiencia que nos ha perdonado todos nuestros pecados y han quedado borrados completamente, hermanos, y nos ha limpiado y purificado por su gracia y su amor, ¿verdad? Y que somos, ¿verdad?, cristianos ahora. Por la gracia y misericordia de Dios, todos formamos la iglesia del Señor. Aleluya. Y todos, hermanos, como todos los cristianos, toda la iglesia, ¿verdad? Formamos como el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Y si nosotros estamos sujetos a Cristo, hermanos, gloria al Señor, entonces la bendición de Dios está sobre nosotros. El orden de Dios está sobre nosotros. La obediencia a Dios, hermanos, la vamos llevando, ¿verdad? ¿Por qué, amados hermanos? Porque estamos sujetos a Cristo, ¿verdad? Porque estamos sujetos al Señor. Dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Fíjese, hermano, aquí está diciéndole Pablo a los Efesios que estén en todo, en todas las cosas, ¿verdad? Y es la palabra de Dios la que está hablando aquí. Es Pablo quien le está hablando a los Efesios, ¿verdad? De este orden bíblico a través de su palabra, ¿verdad? Que también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. En todo, gloria al Señor. Y cuando, hermano, ¿verdad?, se entiende la palabra de Dios, cuando hay ese entendimiento en la palabra de Dios, cuando se escucha, se lee, ¿verdad?, y se entiende, y las casadas, amados hermanos, en este caso, ¿verdad?, que entendiendo la palabra de Dios y se someten a sus maridos en todo, entonces, amados hermanos, ¿verdad?, eso es lo que Pablo le está hablando
aquí a los efesios en esta carta, ¿verdad? Dándoles a entender que cuando están sometidas en todo, las casadas a sus maridos, entonces, hermanos, están sujetas a Dios. Entonces tienen una sujeción con Dios. Entonces hay respeto para Dios de parte de las casadas. Entonces hay ese respeto para Dios. Es lo que Pablo les está aquí, hermanos, diciendo a los efesios. Dice también el verso 21. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? Ahora cambia. Aquí Pablo, de estarle hablando a las casadas, ahora comienza a hablarle a los maridos que amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Gloria a Dios. ¿Y cómo es que cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Sí? Viniendo a este mundo, hermanos, ¿verdad? Siendo Dios Él, siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, estando en su trono de gloria, dejó de su trono de gloria, hermanos, sin tener Él por qué dejarlo. Él no tenía por qué, pero dejó el trono de gloria donde Él estaba y vino a este mundo, hermanos, naciendo en Belén de Judea y luego, hermanos, sufriendo, ¿verdad? Latigazos que le dieron, ¿verdad? La corona de espinas que le pusieron en su cabeza, lo clavaron en aquella cruz, crucificado, la lanza que le atravesó su costado, lo escupieron, se burlaron de él, ¿verdad? De esta forma se entregó Cristo, ¿verdad? Se entregó, gloria a Dios, entregándose Él, ¿verdad? Mostrando su amor. Ahí se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la palabra, y allí mostró su amor para con nosotros, ¿verdad? Está diciendo aquí el apóstol en su palabra, hermanos, en su carta, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Sí, y diría, ¿verdad? En estos tiempos que estamos viviendo, maridos, ¿verdad? Les diría, amen a sus mujeres, ¿verdad? Ámenlas con un amor sincero, con un amor no fingido, con un amor verdadero. Ámenlas con un amor, ¿verdad? Que los lleve a tratarlas bien, a comprender, que después se sienta comprendida, se sienta mimada, se sienta apoyada, amada, ¿sí? Protegida. Porque eso fue lo que el Señor, algo que vino, hermanos, ¿verdad? Mostrándonos su amor, vino para darnos a nosotros como iglesia todo un paquete de ayuda, de bendición, de comprensión y de amor sincero. Dice el verso 26, dice, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sí? Gloria a Dios. Para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sí? Mire, hermano, como aquí lo que le está diciendo Pablo a los efesios, ¿verdad? Y es que por medio, ¿verdad?, de la palabra de Dios es que somos limpiados, ¿verdad? Gloria al Señor. Por medio de la palabra de Dios somos santificados. Sí, y somos lavados por el agua, por la palabra, que es como agua que nos llega y nos limpia, ¿verdad? Y ese fue, hermano, uno de los propósitos también, es uno de los propósitos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo les está hablando a los efesios, diciéndoles, ¿verdad?, que fue
se entregó por ella al Señor, por la iglesia, para amarla y santificarla y limpiarla, gloria al Señor, limpiarnos por el agua, por la palabra, ¿verdad? Y eso fue lo que Dios hizo, ¿verdad? Nos santificó, nos limpió, nos purificó por el agua de la palabra de Dios. Dice, para que presentarla gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha, ¿sí? Para gloria al Señor, presentarla gloriosa para sí, ¿sí? Fíjese, hermano, el propósito de Dios aquí, hablando Pablo, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Para presentarnos, ¿verdad? Como una iglesia gloriosa, gloria al Señor. Para así una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha, ¿verdad? Fíjese, para eso vino el Señor. Por eso nos amó y vino Él, gloria al Señor, habiéndonos santificado, habiéndonos lavado por la palabra, por su sangre, gloria al Señor, ¿verdad? Para presentarnos una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Es lo que está diciendo aquí la palabra. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta, la arregla, la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Sí? Amados, aquí está ilustrando el apóstol, está hablando a los efesios, ¿verdad? Diciéndoles que ninguna persona, hermano, ¿verdad? Menosprecia su carne, su persona, ¿verdad? Si uno se corta, se pone antibiótico, un curita. Si uno se golpea y el golpe es mucho, va uno al doctor, ¿verdad? Si tiene una gripa, algo, toma mucha agua, mucho líquido, algunas medicinas y oraciones a Dios de sanidad y trata de cuidar su cuerpo, hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ama a sí mismo. Pero aquí Pablo, hermano, está hablando y está dando a entender, gloria al Señor, aleluya, porque ninguno aborreció jamás su propia carne, antes la sustenta, la arregla, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Lo que está dando a entender Pablo aquí, amados hermanos, es de que el esposo, el marido, ¿verdad? El hombre que ama a su esposa, ¿verdad? Que con un amor sincero, ¿verdad? Que la cuida, gloria al Señor, ¿verdad? Esto es, hermanos, ¿verdad? Una garantía de que Él mismo se ama a sí mismo. Esto habla sin palabras, ¿verdad? Nomás con los hechos de ese amor hacia su esposa, de ese cariño, de ese amor, de ese cuidado hacia su esposa, de esa atención hacia su esposa, ¿verdad? Teniendo esta actitud, Pablo dice que, ¿verdad? Es como una identificación que aquel marido a sí mismo se ama. Se ama a su esposa de esta manera. Dice, también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Verso 28, el 29 dice, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la cuida, la arregla, como también Cristo a la iglesia. El verso 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Sí? Porque es lo que somos miembros, hermanos, de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, de su carne y de sus huesos. Toda la iglesia es miembro del cuerpo de Cristo.
Todos, hermanos, usted ve en la palabra de Dios, dice que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, coordinados unos con otros, y Cristo es la cabeza de la iglesia. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán dos, una carne. Gloria al Señor, ¿verdad? Ya no serán dos, ¿verdad? Sino una sola carne. Entonces, hermanos, esto habla de la unidad que debe de haber en el esposo y la esposa, en el matrimonio. Cuando hay esa unidad, ese amor, ¿verdad? Del esposo para la esposa, ese amor sincero, hermano, ¿verdad? Un amor sin fingimiento, entonces empieza a fluir la bendición de Dios. Entonces empieza a fluir Dios con su bendición, amados hermanos. Entonces ahí está Dios, porque estamos en la palabra de Dios. Empieza a haber bendición en aquel hogar, amados hermanos, ¿verdad? Hay ese amor y cae la bendición, ¿sí? ¿Verdad? Pero hay que ver también este punto, hermanos, que ese amor sincero de ese marido, de ese esposo, de ese hombre hacia la mujer, eso que le prometió cuando fue, hermano, al altar y le prometió amarla, respetarla, ¿verdad? En lo bueno y en lo malo, en lo que la vida da y la vida quita, ¿verdad? En enfermedades, en tribulaciones, en todo, Señor, en todo prometió amar a su esposa y lo cumple, hermano, gloria al Señor, ¿verdad? Pero luego del otro lado, entonces viene también la esposa, que debe de tener esa sujeción al esposo, sujetarse en todo y sobre todo respetarlo, ¿verdad? Así de que, amados hermanos, cuando el esposo quiere traer a la esposa en las patas como un mapeador, pues Dios no está ahí. Dios no va a edificar la familia, no va a bendecir ese hogar, ¿verdad? Porque no estamos en la palabra, pues estamos fuera de la palabra de Dios, hermanos. O que la esposa tira al esposo a loco, no le hace caso en nada, no le tiene respeto, no tiene valor el esposo para ella. De igual manera, estamos fuera de Dios, de la palabra. La familia no va a ser bendecida, el hogar no va a ser bendecido de esa forma. Entonces tiene un orden la palabra de Dios, ¿verdad? El esposo ame sinceramente a su mujer, es lo que Pablo está diciendo a los efesios, pero también la mujer respete a su marido, sujétese a su marido, y cuando todo esto es un complemento de la palabra de Dios y se obedece a la palabra de Dios, no lo que digo yo, amados, porque estamos hablando la palabra del Señor, pero cuando se sujete el esposo y la esposa a la palabra y obedece a Dios y se sujeta a Dios, entonces, hermano, hay respeto de la esposa, hay sujeción a su marido. Del marido hay amor sincero, un cuidado especial, ¿verdad? La mima, la quiere, la protege, ¿verdad? Y como Cristo a la iglesia, y se vuelve una gran bendición en aquel hogar. Dice Pablo, ya para terminar, hermanos, este ministerio es grande. Gloria al Señor. Os digo esto con respeto a Cristo y a la iglesia. Gloria al Señor. Cada uno, empero, de vosotros, de por sí, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, ¿verdad? Pablo finaliza la carta a los Efesios con esto, hermanos. Dice, este ministerio es grande, mas yo os digo esto respecto a Cristo y a la iglesia, ¿verdad? Y Pablo está diciendo que él dice esto respecto a Cristo y a la iglesia, ¿verdad? Sí, porque una iglesia, que la iglesia somos nosotros, que respeta a Cristo, que está sujeta a Cristo, es una iglesia, hermano, donde hay amor de Dios, donde hay paz de Dios, donde hay gozo de Dios, donde hay fe, paciencia, ¿verdad? Donde está Dios, donde hay un ambiente lindo, precioso, donde quiera que se encuentre la iglesia.
Entonces va a ser, hermanos, no solamente bendecida la familia, el matrimonio, pero también la comunidad, la ciudad, el estado, el país, el mundo. Gloria al Señor, cada uno, empero de vosotros, de por sí, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Termina diciendo aquí el apóstol Pablo, hermanos. Notemos otra vez, damos nota que no es mi palabra como pastor, no es lo que estoy diciendo, pero es lo que está diciendo Pablo en su carta a los Efesios, lo que está diciendo la palabra de Dios. Amados, si nosotros hacemos caso y obedecemos la palabra de Dios, tendremos una familia excelente, un matrimonio bendecido, una iglesia bendecida, un mundo bendecido y diferente. Dios los bendiga grandemente. Hasta la próxima. Amén, amén y amén.